En Mecánica cuántica, el mínimo teórico, Leonard Susskind y Art Friedman nos ofrecen una mirada profunda y accesible a los conceptos fundamentales de la mecánica cuántica. Einstein, aunque fue uno de los padres de la mecánica cuántica, mantuvo una postura crítica frente a ella, especialmente al fenómeno del entrelazamiento cuántico, que desafía la lógica clásica. A diferencia de Bohr, que aceptó plenamente el nuevo paradigma, Einstein señalaba que en la cuántica se puede conocer todo sobre un sistema sin saber nada de sus partes individuales. Esta idea, ignorada durante mucho tiempo, ha cobrado nueva relevancia en la física contemporánea, al poner en duda lo que entendemos como realidad física. La mecánica cuántica no solo resulta extraña, sino que su lógica desafía la intuición y lo que consideramos conocimiento completo de un sistema. Este libro es una guía accesible, aunque rigurosa, sobre los principios fundamentales de la mecánica cuántica. A diferencia de muchos textos técnicos, se enfoca en la lógica profunda del tema, sin ocultar sus aspectos más desconcertantes. Está pensado para personas con interés genuino por la física, incluso si sus trayectorias profesionales los han llevado por otros caminos. Con el equilibrio adecuado entre claridad y precisión matemática, busca hacer comprensible la belleza y complejidad del universo cuántico, manteniendo un tono cercano y ocasionalmente humorístico. La mecánica clásica resulta natural para los seres humanos porque se basa en experiencias cotidianas y observables. Permite predecir con facilidad el movimiento de los objetos, como lo haría un jugador al calcular dónde caerá una pelota. Esa comprensión intuitiva viene de millones de años de adaptación al mundo visible. La mecánica cuántica, en cambio, trata con fenómenos completamente fuera del alcance de los sentidos, lo que hace necesario desaprender ciertas ideas básicas y reemplazarlas por una lógica nueva basada en las matemáticas abstractas. Aunque no evolucionamos para entenderla de forma directa, nuestra mente tiene la capacidad de adaptarse y construir una comprensión lógica de ese mundo oculto. Aunque en la educación tradicional se estudia primero la física clásica, es la cuántica la que describe con exactitud todos los sistemas físicos. La clásica no es más que una aproximación útil cuando se trata de objetos grandes. Esta obra evita usar la mecánica clásica como punto de partida para no generar confusiones sobre la verdadera naturaleza de lo cuántico. Se comenzará con lo más elemental, un sistema con solo dos estados posibles, pero desde la perspectiva cuántica. Este sistema, conocido como qubit, será la base para desarrollar una forma totalmente nueva de pensar, mucho más rica e interesante que la de su versión clásica. Sistemas y experimentos. Comprender la mecánica cuántica implica aceptar que opera con principios muy distintos a los de la física clásica. No se trata solo de que las matemáticas sean complejas, sino de que el mundo cuántico se encuentra más allá de lo que los sentidos pueden percibir. Aunque estamos acostumbrados a manejar abstracciones en física clásica, las cuánticas son de otro tipo. Los estados y las mediciones, que en el mundo clásico están directamente relacionados, en el mundo cuántico se comportan de forma independiente, con una lógica propia que desafía la intuición. Una de las claves para estudiar esta nueva lógica es el concepto de spin, una propiedad de las partículas subatómicas que no puede entenderse con imágenes tradicionales. Aunque se puede imaginar como una flecha que apunta en alguna dirección, esta imagen resulta engañosa. Aislado del resto de sus características, el spin se convierte en el sistema cuántico más simple, un qubit. Estudiarlo permite adentrarse en la esencia de lo cuántico, ya que muchos otros sistemas pueden construirse combinando qubits. Para ilustrar estos conceptos, se parte de un ejemplo básico, un sistema con dos estados posibles, representados por un valor llamado sigma que puede ser +1 o -1. Cuando se mide con un aparato en una orientación fija, el resultado siempre será el mismo si el sistema no es perturbado. Esto permite repetir experimentos y confirmar el estado medido. En este punto,
El comportamiento sigue siendo similar al de un sistema clásico. La diferencia comienza a notarse al cambiar la orientación del aparato. Si, tras medir el estado, se gira el instrumento 180 grados, el resultado cambia al opuesto. Esto sugiere que el sistema responde a una dirección en el espacio. Sin embargo, cuando se realiza un giro de 90 grados, el resultado ya no es predecible, da +1 o -1 al azar. No importa cuántas veces se repita, el resultado será impredecible en cada ocasión, aunque el promedio de todos los resultados sea 0. Este comportamiento no tiene equivalente en el mundo clásico. Revela que el sistema no guarda una dirección definida en el espacio, sino una probabilidad. La medición no revela un valor escondido, sino que participa activamente en la creación del resultado. Este tipo de experimento simple ya contiene las diferencias esenciales entre la lógica clásica y la cuántica. Un aparato puede rotarse en cualquier dirección para medir el spin de una partícula. Cuando se realiza un experimento con el aparato orientado en una dirección arbitraria, los resultados posibles siguen siendo +1,1, aunque el valor promedio de muchas mediciones depende del ángulo entre la nueva dirección del aparato y la dirección original. Este promedio corresponde al coseno del ángulo entre ambas direcciones, lo que sugiere que, aunque los resultados individuales son impredecibles, el comportamiento general respeta ciertas reglas similares a las clásicas. Las mediciones cuánticas son intrusivas por naturaleza. A diferencia de los experimentos clásicos, en los que un aparato puede afectar mínimamente el sistema, en la física cuántica cualquier intento de medir una propiedad altera necesariamente otra. Por ejemplo, si se mide una componente del spin, como la correspondiente al eje z, luego se mide una diferente, como la del eje x, y finalmente se intenta volver a medir la del eje z, ya no se obtiene el mismo resultado. Esto demuestra que conocer una propiedad impide conocer simultáneamente otra de forma precisa. En sistemas clásicos, los estados posibles se representan como conjuntos definidos. A cada proposición lógica le corresponde un subconjunto, y se puede aplicar la lógica booleana para combinarlas. Por ejemplo, con un dado, se pueden hacer afirmaciones como el resultado es impar o el resultado es menor que 4, y luego combinarlas usando las operaciones clásicas de unión e intersección, que corresponden a o y respectivamente. Estas reglas siguen siendo válidas sin importar el orden en que se consideren las proposiciones. En física cuántica, esto cambia radicalmente. Si se quiere evaluar una proposición compuesta como la componente z del spin es +1, la componente x es +1, el orden de las mediciones sí importa. Medir primero una componente puede alterar el resultado de la otra. Incluso si inicialmente se conoce con certeza una componente, al intentar comprobar la otra se pierde esa certeza. Las operaciones que en lógica clásica son equivalentes, en el mundo cuántico dejan de serlo porque las mediciones interfieren entre sí. En un sistema cuántico preparado con una propiedad bien definida, como tener spin +1 en una dirección, una medición posterior en una dirección distinta dará un resultado aleatorio. La certeza solo se conserva si no se realiza ninguna intervención adicional. Por eso, en la mecánica cuántica no se puede aplicar directamente la lógica clásica para combinar proposiciones. La medición de una parte del sistema afecta inevitablemente el resto. Cuando se invierte el orden de las mediciones y se mide primero el componente del spin en la dirección x, el resultado es aleatorio si inicialmente el spin estaba alineado con el eje z. Si se obtiene un valor negativo, el estado del sistema cambia y el spin ya no está alineado con z. Esta alteración implica que medir luego en z también da un resultado aleatorio. En un cuarto de los casos, ambas mediciones pueden dar valores negativos, lo cual contradice la idea clásica de que si el spin fue preparado en z positivo, debería mantenerse así.
Esto evidencia que el orden de las mediciones afecta el resultado y que la lógica clásica no se aplica en el mundo cuántico. Cuando se intenta verificar dos afirmaciones simultáneamente, por ejemplo, que el spin es +1 en z y +1 en x, podría parecer que ambas son verdaderas si se obtienen esos resultados. Pero en física, una afirmación solo se considera verdadera si puede verificarse nuevamente. En mecánica cuántica, medir el spin en x cambia el estado de tal forma que una segunda medición en z dará un resultado aleatorio. Por tanto, no es posible confirmar ambas afirmaciones al mismo tiempo, lo que contradice la lógica de las mediciones clásicas. Esto se relaciona con el principio de incertidumbre, que no se limita a posición y momento, sino que se aplica a muchas combinaciones de variables observables. Por ejemplo, no tiene sentido afirmar que una partícula tiene una posición y un momento definidos al mismo tiempo, aunque en lenguaje común parezca válido. Estas diferencias surgen de una concepción completamente distinta del estado de un sistema en física cuántica, lo cual lleva a una forma de lógica que se aparta radicalmente de la clásica. Para entender esta lógica nueva, es necesario introducir herramientas matemáticas como los números complejos. Un número complejo combina una parte real y otra imaginaria, y se puede representar en el plano complejo de forma cartesiana o polar. Se pueden sumar, multiplicar y dividir siguiendo reglas específicas. También existen los llamados factores de fase, que son números complejos de módulo 1 y juegan un papel clave en la teoría cuántica. El concepto de espacio vectorial es central. A diferencia de los vectores en el espacio ordinario, los vectores cuánticos, llamados Ket-vectores, forman parte de un espacio abstracto llamado espacio de Hilbert. Estos espacios permiten sumar vectores, multiplicarlos por números complejos y satisfacer ciertas reglas fundamentales. Los vectores pueden representarse de distintas formas, como funciones continuas o vectores columna, y no deben confundirse con los vectores tradicionales de 3 dimensiones. En los espacios vectoriales complejos, cada vector tiene una versión dual asociada. A los vectores columna llamados Kets se les asignan vectores fila llamados Bras, cuyas entradas son los complejos conjugados de los Kets originales. Por ejemplo, si un Ket está formado por 5 componentes, su correspondiente bra contiene esos mismos 5 números pero conjugados. Esta relación no es completamente simétrica. Al multiplicar un Ket por un número complejo, el bra correspondiente debe multiplicarse por el conjugado de ese número. El producto interno entre un bra y un Ket da como resultado un número complejo. Este producto es lineal y conmutar el orden de los vectores produce el complejo conjugado del resultado original. Aplicando estos productos se definen conceptos clave como la normalización, donde un vector tiene producto interno consigo mismo igual a 1, y la ortogonalidad, cuando dos vectores tienen producto interno igual a 0. Al igual que con los vectores en el espacio tridimensional, en los espacios complejos se pueden formar bases ortonormales que permiten construir cualquier vector como una combinación lineal de ellos. La dimensión del espacio corresponde al número máximo de vectores mutuamente ortogonales que se pueden encontrar. Estados cuánticos. En la física clásica, conocer el estado de un sistema implica saber todo lo necesario para predecir cómo evolucionará en el futuro. Sin embargo, los sistemas cuánticos no son completamente predecibles, lo que cambia el significado de estado en este contexto. En lugar de representar certeza total, un estado cuántico describe toda la información posible sobre cómo se preparó el sistema. Algunos científicos creen que existen variables ocultas que podrían explicar la impredecibilidad, pero la postura más práctica es aceptar la mecánica cuántica como una teoría probabilística completa. Por lo tanto, si un aparato mide una propiedad como el giro de una partícula, lo único necesario es saber lo que el aparato muestra. Las propiedades de un giro pueden representarse con vectores en un espacio bidimensional.
Usando vectores llamados arriba y abajo para los estados en la dirección z, cualquier estado se puede expresar como una combinación de estos dos. Los coeficientes que acompañan a estos vectores no tienen un significado directo, pero sus magnitudes al cuadrado indican la probabilidad de obtener cada resultado al medir. Si el estado es arriba, la probabilidad de medir abajo es 0, lo que significa que los estados opuestos son mutuamente excluyentes. Además, el vector que representa un estado debe tener una longitud unitaria, lo que asegura que la suma de todas las probabilidades posibles sea 1. También se puede representar el giro en otras direcciones. Por ejemplo, un estado alineado con el eje X puede ser una combinación equilibrada de arriba y abajo, lo que refleja que al medirlo en la dirección Z, hay una probabilidad del 50% para cada resultado. A este estado se le llama derecha. De manera similar, existe un estado opuesto llamado izquierda, que también es una mezcla de arriba y abajo, pero con un signo cambiado, lo que lo hace ortogonal a derecha. Esta relación muestra que derecha e izquierda son tan distintos entre sí como lo son arriba y abajo. Hay un pequeño margen de libertad al definir estos vectores, ya que se pueden multiplicar por ciertos factores sin cambiar los resultados medibles. Esta variación se llama ambigüedad de fase y no tiene consecuencias físicas. Lo importante es que estos vectores mantengan su longitud y sigan siendo ortogonales cuando deben serlo. Los estados asociados a la dirección y llamados adelante y atrás también deben ser ortogonales, es decir, si un giro está en uno, no puede estar en el otro. Al medir estos estados con aparatos alineados en Z, se espera obtener los mismos resultados probabilísticos que con los estados del eje X. Esto implica condiciones adicionales sobre cómo se relacionan con arriba y abajo, para que también reflejen una probabilidad igual de ser medidos como arriba o abajo. Estas reglas aseguran la coherencia del modelo cuántico al representar cualquier dirección del giro en términos de un mismo sistema de vectores. Los números complejos no solo son parte del lenguaje de la mecánica cuántica, sino que son fundamentales para describir correctamente ciertos estados de giro. Aunque inicialmente se pudo trabajar sin ellos, al construir combinaciones específicas de estados base como arriba y abajo, se hace evidente que las relaciones entre sus componentes requieren que algunos de estos números sean imaginarios puros. Esta necesidad matemática asegura que no todos los coeficientes puedan ser reales, reforzando la idea de que los números complejos no son una elección conveniente, sino una exigencia fundamental del marco cuántico. Un estado general de giro se describe con dos números complejos, lo que equivale a 4 parámetros reales. Sin embargo, uno de ellos queda descartado al exigir que la probabilidad total sea 1, y otro se vuelve irrelevante por no afectar las propiedades físicas del sistema. Esto reduce la cantidad de parámetros a 2, coincidiendo con los necesarios para indicar una dirección en el espacio tridimensional. Así, cada estado de giro corresponde a una orientación posible, aunque cualquier medición concreta solo arroje dos resultados posibles. Para facilitar cálculos más específicos, los estados abstractos se representan ahora como vectores columna. Los vectores base arriba y abajo se expresan con coordenadas simples, manteniendo sus propiedades de longitud unitaria y ortogonalidad. Con ellos, es posible construir representaciones columnares de otros estados como derecha, izquierda, adelante y atrás, que también siguen las mismas reglas de probabilidad y ortogonalidad. Esta nueva forma de escribir los estados no cambia su significado físico, pero permite trabajar con mayor claridad y eficiencia en desarrollos posteriores. Principios de la mecánica cuántica. Nuestro cerebro no fue diseñado para entender la mecánica cuántica del mismo modo en que percibe fenómenos clásicos como la fuerza o la temperatura.
Aún así, la capacidad humana para adaptarse ha permitido reemplazar esas limitaciones sensoriales con herramientas matemáticas que, con el tiempo, dan lugar a una nueva forma de intuición. Para avanzar en esta dirección, se introduce un conjunto de conceptos matemáticos esenciales para entender cómo se describen los sistemas cuánticos. Los estados cuánticos se representan como vectores dentro de un espacio, mientras que los elementos que se pueden medir, como la energía o el momento, se representan mediante operadores lineales. Estos operadores funcionan como máquinas, reciben un vector de entrada y generan uno de salida. Para que estas máquinas sean consideradas lineales, deben respetar ciertas reglas, como producir resultados proporcionales al escalar los vectores de entrada o mantener la suma si se introducen vectores combinados. A través del uso de componentes, es posible expresar estas operaciones en términos de matrices y vectores columna. Esto permite representar de manera concreta cómo un operador actúa sobre un estado. Aunque este enfoque depende de la base elegida, facilita el trabajo al dar reglas aritméticas claras. Sin embargo, es importante no perder de vista que la relación entre operadores y estados va más allá de una representación específica. Hay ciertos vectores que, al ser transformados por un operador, no cambian de dirección, solo de magnitud. Estos vectores especiales se llaman eigenvectores, y los valores por los cuales son multiplicados se conocen como eigenvalores. Cuando un estado es uno de estos vectores, la acción del operador resulta particularmente simple. En muchos casos, estos valores pueden ser complejos, y su interpretación es clave en la mecánica cuántica. Los operadores también pueden actuar sobre vectores fila, lo cual requiere reglas específicas, sobre todo cuando intervienen números complejos. Al cambiar de vectores columna a fila, es necesario aplicar la conjugación compleja. Esto lleva a definir una operación adicional, conocida como conjugación hermítica, que establece cómo se transforman correctamente los operadores al pasar de una forma a otra sin perder su significado físico. Para representar la ecuación en forma matricial utilizando vectores BRA en lugar de vectores KET, es necesario recordar que los vectores BRA se representan como filas, no como columnas. Además, al hacer este cambio, es necesario reorganizar los elementos complejos de la matriz, lo que se denota como la matriz conjugada transpuesta. La ecuación resultante involucra una transposición de la matriz y la conjugación compleja de cada elemento. La transposición de una matriz cambia las filas por columnas, y la conjugación compleja modifica los signos de los términos complejos. Cuando una matriz se transpone, se invierten las filas y columnas, y si luego se toma su conjugado complejo, se obtiene lo que se denomina el conjugado hermítico de la matriz. Esto implica que si un operador actúa sobre un vector KET para dar un vector BRA, el conjugado hermítico de la matriz actúa de manera inversa. Los operadores hermíticos tienen una propiedad importante, son iguales a su propio conjugado hermítico. Esta característica es fundamental en la mecánica cuántica, ya que los valores medidos son números reales, y los operadores que representan observables deben cumplir con esta propiedad. Los operadores hermíticos tienen eigenvalores reales, lo que garantiza que las mediciones de los observables sean siempre números reales. La propiedad de los operadores hermíticos asegura que sus eigenvectores sean ortonormales. La teoría fundamental de la mecánica cuántica establece que los eigenvectores de un operador hermítico forman una base ortonormal completa. Esto significa que cualquier vector en el espacio puede ser expresado como una combinación lineal de estos eigenvectores. Si dos eigenvectores corresponden a eigenvalores distintos, son ortogonales entre sí. En el caso de eigenvalores iguales, los eigenvectores pueden ser elegidos de manera ortogonal, lo que se conoce como degeneración. Este conjunto de eigenvectores ortonormales es esencial para la formulación de la mecánica cuántica. Cuando nos encontramos con eigenvectores linealmente independientes que no forman un conjunto ortonormal,
podemos utilizar el procedimiento de Gram-Schmidt para generar un conjunto ortonormal. Este proceso es útil especialmente cuando existen estados degenerados, es decir, diferentes estados con el mismo eigenvalor. Con el método de Gram-Schmidt, es posible construir ortonormalmente los vectores a partir de cualquier conjunto linealmente independiente, lo cual es crucial para trabajar en espacios de mayor dimensión. Los principios fundamentales de la mecánica cuántica se centran en las observables y su relación con los estados del sistema, representados por vectores en un espacio complejo. Estos principios son esenciales para entender cómo se realizan las mediciones en un sistema cuántico y cómo se obtienen resultados a partir de ellos. El primer principio establece que las observables están representadas por operadores lineales. Estos operadores son herramientas matemáticas que nos permiten asociar mediciones con valores específicos, conocidos como autovalores. El segundo principio explica que los resultados posibles de una medición son los autovalores de los operadores asociados a las observables. Cuando el sistema se encuentra en un estado propio de un operador, el valor medido será el autovalor correspondiente. El tercer principio aborda la distinción de estados. Dos estados son físicamente distinguibles si están representados por vectores ortogonales. Esto significa que no existe superposición entre estos estados y se pueden diferenciar sin ambigüedades. Finalmente, el cuarto principio establece que la probabilidad de obtener un resultado específico en una medición es proporcional al cuadrado del valor del producto interno entre el estado del sistema y el estado propio correspondiente al resultado. Estos principios se complementan entre sí, formando una estructura coherente para la interpretación y resolución de problemas cuánticos, proporcionando un marco para entender cómo las propiedades físicas de un sistema cuántico se relacionan con sus posibles observaciones. En la mecánica cuántica, se utilizan operadores como los que representan las componentes del giro en las direcciones x y y/z, que se representan mediante matrices. Estas matrices son conocidas como matrices de Pauli y son fundamentales para describir las componentes del giro. A través de los operadores, podemos calcular los valores propios y los vectores propios que corresponden a las propiedades medibles de los sistemas cuánticos. Es importante aclarar una idea errónea común: medir una magnitud no es lo mismo que operar con el operador correspondiente. Cuando se mide una magnitud, la operación realizada por el aparato de medición es distinta a la acción de aplicar el operador sobre el estado del sistema. Esto se ilustra con el ejemplo del giro, donde los estados arriba y abajo son vectores propios de un operador asociado al giro en la dirección z, pero un estado como derecha no es un vector propio de este operador, aunque se le pueda aplicar. Al considerar operadores como los asociados a las direcciones x y y/z, se observa que estos pueden ser interpretados como componentes de un vector tridimensional en el espacio. Aunque no son vectores en el sentido clásico, se comportan de manera similar, lo que permite tratarlos como componentes de un vector en el contexto del giro. Para medir las componentes del giro en cualquier dirección, se puede orientar un aparato de medición según un vector unitario y medir la componente correspondiente. El operador relacionado con esta medición es un operador que se expresa como un producto escalar entre el operador del giro y el vector de medición. Esta relación permite calcular las probabilidades de los resultados de las mediciones, lo que nos da una comprensión completa del comportamiento del giro en el espacio tridimensional. Al realizar predicciones experimentales, como medir el giro de una partícula a lo largo de un eje específico, los cálculos muestran que la probabilidad de obtener un valor específico para el giro sigue una distribución que puede ser relacionada con las observaciones experimentales. Tiempo y cambio. En la mecánica clásica, la evolución del estado de un sistema es determinada de manera clara y reversible. Esto se logra mediante leyes de movimiento que predicen con precisión el futuro de los estados, así como su evolución hacia el pasado. El principio fundamental es que la información no se pierde,
Si dos sistemas comienzan en estados diferentes, seguirán estando en estados distintos a lo largo del tiempo. Si están en el mismo estado, sus futuros también serán idénticos. Esta idea se expresa en lo que se conoce como la ley de conservación. En la versión cuántica, se denomina unitariedad. En la mecánica cuántica, el concepto de evolución del estado es similar, pero con diferencias clave. Se define un operador de evolución temporal que describe cómo cambia el estado de un sistema a lo largo del tiempo. Sin embargo, el proceso no es determinista de la misma manera que en la mecánica clásica, ya que la mecánica cuántica no permite predecir los resultados de los experimentos con certeza, solo las probabilidades de sus resultados. Esta distinción es fundamental entre ambos enfoques. El operador de evolución temporal debe ser unitario, lo que garantiza la conservación de las distinciones entre los estados a lo largo del tiempo. Esto significa que dos estados distinguibles seguirán siendo distinguibles, lo que implica la conservación de los productos internos entre vectores de estado. Este principio es vital para que las transformaciones en el espacio de estados mantengan su coherencia. Además, la relación de evolución del estado cuántico puede expresarse mediante una ecuación diferencial, conocida como la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, que describe cómo cambia el estado del sistema cuando se conoce el hamiltoniano, el cual es fundamental para describir la energía y evolución de los sistemas cuánticos. Tiempo y cambio. Planck introdujo una constante fundamental en la física, que fue redefinida para simplificar sus aplicaciones. Esta constante, representada como h con una línea encima, es crucial en la mecánica cuántica, especialmente cuando se trata de la energía de un sistema. Su pequeño valor tiene más que ver con la escala humana que con las propiedades fundamentales de la física. El tamaño de las unidades que usamos está basado en nuestras propias dimensiones, y la razón por la que esta constante es tan pequeña tiene que ver con el hecho de que somos grandes y pesados en comparación con las partículas subatómicas. En la mecánica cuántica, los físicos utilizan unidades adaptadas a las escalas atómicas. Cuando se usan estas unidades, la constante de Planck deja de ser una cifra tan pequeña y se acerca más al valor de 1, lo que facilita su manejo en las ecuaciones cuánticas. Sin embargo, se mantiene en las ecuaciones tradicionales para su coherencia. Un concepto importante en la mecánica cuántica es el valor esperado, que corresponde a un promedio de las posibles mediciones de una propiedad física. Se define mediante la probabilidad de obtener ciertos resultados, y se calcula utilizando la notación de Bracket de Dirac. Este valor esperado tiene equivalentes en las estadísticas clásicas, y en sistemas grandes, se comporta casi de acuerdo con las ecuaciones clásicas. Los valores esperados cambian con el tiempo debido a que el estado de un sistema también lo hace. Esto se puede describir usando la ecuación de Schrödinger, que relaciona cómo un observable cambia con el tiempo. La ecuación final muestra que la tasa de cambio de un observable está relacionada con su conmutador con el hamiltoniano del sistema, lo cual se asemeja a la dinámica clásica en sistemas cuánticos. Este principio es fundamental porque permite predecir cómo se moverán los picos de las distribuciones de probabilidad en el tiempo, acercando la mecánica cuántica a la clásica en algunos casos. Sin embargo, el manejo de estas ecuaciones requiere tener en cuenta las diferencias entre las dos teorías, especialmente cuando se analiza el comportamiento a escalas atómicas. El estudio de la relación entre la mecánica cuántica y la clásica revela similitudes fundamentales, como las conexiones entre los conmutadores en mecánica cuántica y los corchetes de Poisson en la mecánica clásica. Aunque en la mecánica clásica los conmutadores entre observables son cero, en la mecánica cuántica no lo son, pero son pequeños. Esta pequeña diferencia se hace evidente en el comportamiento de los observables en ambas teorías, como se ve al comparar las ecuaciones de movimiento. El concepto de conservación de energía en mecánica cuántica se introduce mediante el estudio de los conmutadores del operador hamiltoniano con otros operadores.
Si un operador conmute con el hamiltoniano, su valor esperado no cambia con el tiempo, lo que indica que esa cantidad es conservada. En particular, el hamiltoniano mismo es siempre conservado, ya que siempre conmute consigo mismo. Así, la energía en un sistema cuántico se conserva bajo condiciones generales. Cuando se trata de sistemas cuánticos específicos, como el spin en un campo magnético, se aplica el hamiltoniano que describe la interacción del spin con el campo. El comportamiento temporal de los componentes del spin, como las componentes en las direcciones X y YZ, puede describirse mediante ecuaciones similares a las de la mecánica clásica, aunque en la mecánica cuántica se trabaja con valores esperados y no con trayectorias deterministas. Las ecuaciones resultantes muestran que el spin precesa alrededor de la dirección del campo magnético con una velocidad angular constante. La solución de la ecuación de Schrödinger para un sistema cuántico puede expresarse mediante una expansión en funciones propias de energía. La ecuación de Schrödinger describe cómo evoluciona el estado cuántico con el tiempo, y se puede resolver encontrando las energías propias del sistema y utilizando estas soluciones para describir la evolución temporal del sistema. En resumen, la conexión entre las teorías clásica y cuántica se extiende no solo a las ecuaciones de movimiento, sino también a la forma en que entendemos conceptos fundamentales como la conservación de energía y el comportamiento de sistemas como el spin en campos magnéticos. Las soluciones de la ecuación de Schrödinger proporcionan una descripción completa de cómo los sistemas cuánticos evolucionan a lo largo del tiempo, destacando la relación profunda entre energía y frecuencia en la mecánica cuántica. Para entender cómo evoluciona un sistema cuántico, comenzamos con el estado inicial y la ecuación de Schrödinger. La clave es descomponer el estado inicial en vectores propios de un operador hamiltoniano, que describe cómo el sistema cambia con el tiempo. Luego, al resolver la ecuación de Schrödinger, podemos encontrar las probabilidades de distintos resultados posibles al realizar mediciones. Esto se logra mediante una expansión en términos de los vectores propios y calculando los coeficientes que describen cómo el sistema evoluciona a lo largo del tiempo. Una vez que el sistema ha sido medido, ocurre un fenómeno llamado colapso de la función de onda. Esto implica que el estado cuántico, que antes era una superposición de varios posibles resultados, se reduce a uno solo, correspondiente al resultado medido. Aunque la evolución del sistema entre mediciones es determinista, la medición en sí misma no es predecible. Este comportamiento ha generado debate, ya que la medición no se describe de la misma manera que la evolución del sistema, lo que requiere una consideración más amplia de todo el sistema experimental. Incertidumbre y dependencia del tiempo. En física cuántica, es posible tener observables que pueden ser conocidos simultáneamente solo si sus operadores conmutan. Esto es cierto en sistemas simples, como el caso de una partícula en movimiento o un sistema de 2 qubits, donde se pueden conocer varias propiedades al mismo tiempo. Sin embargo, en sistemas más complejos, se necesita medir varias propiedades para caracterizar completamente el sistema. Cuando se miden dos observables compatibles, el sistema queda en un estado que es un eigenvector simultáneo de ambos operadores. La relación de conmutación entre operadores es fundamental para determinar si dos observables pueden ser conocidos simultáneamente. Si los operadores conmutan, entonces existe un conjunto completo de vectores propios simultáneos. Este es un principio general que se aplica no solo a dos observables, sino a sistemas más grandes que requieren muchos operadores. Los operadores que conmutan entre sí permiten que un sistema sea descrito por un conjunto de vectores propios simultáneos. La función de onda es un concepto importante en cuántica. Esta describe el estado de un sistema y está relacionada con los coeficientes que se obtienen al expandir el estado en términos de una base de vectores propios de un conjunto de observables. El cuadrado de la magnitud de la función de onda da la probabilidad de obtener un valor específico al medir estos observables.
El sistema se describe a través de un conjunto de probabilidades asociadas a cada valor posible de los observables. Al medir dos observables en un experimento, si los operadores de estos observables no conmutan, no es posible conocer ambos con certeza. Este principio se relaciona con la incertidumbre cuántica, que establece que hay límites fundamentales en la precisión con la que se pueden conocer ciertas propiedades de un sistema al mismo tiempo. La incertidumbre es un concepto central en la mecánica cuántica, pero no siempre significa que los resultados de un experimento sean inciertos. Cuando un sistema está en un estado propio de un observable, no hay incertidumbre en la medición de ese observable. Sin embargo, siempre habrá incertidumbre en algún observable, especialmente cuando los operadores no conmutan entre sí. Un ejemplo clásico es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que originalmente se refería a la posición y el momento de una partícula, pero puede aplicarse a cualquier par de observables que no conmutan. Para cuantificar la incertidumbre, se utiliza la desviación estándar, que se calcula a partir de la distribución de probabilidades de un observable. La incertidumbre se define como la diferencia entre el valor del observable y su valor esperado, representado por el operador correspondiente. El valor de la incertidumbre se obtiene de esta manera, siendo su cuadrado la media de los valores del operador al cuadrado. El principio de incertidumbre se formaliza matemáticamente mediante la desigualdad de Cauchy-Schwarz, la cual establece que el producto de las incertidumbres de dos observables es mayor que una cantidad relacionada con su conmutador. Esto se puede derivar usando la propiedad de los vectores en espacios vectoriales y aplicando la desigualdad de triángulos. Esta relación muestra que las incertidumbres de dos observables no pueden ser arbitrariamente pequeñas si sus conmutadores no son cero. El principio de incertidumbre general se expresa como una desigualdad que involucra el conmutador de dos observables, estableciendo que el producto de sus incertidumbres no puede ser menor que una constante relacionada con el valor esperado del conmutador. Si los valores esperados de los observables no son cero, es necesario redefinir los operadores para restar sus valores esperados, y la desigualdad se mantiene válida. Este principio es fundamental para entender por qué no se pueden conocer con precisión simultáneamente ciertos pares de propiedades físicas, como la posición y el momento de una partícula. Combinación de sistemas, entrelazamiento. En la física, combinar sistemas para formar sistemas más grandes es esencial. Imaginemos a dos personas, Alice y Bob, quienes tienen sistemas cuánticos independientes. Alice podría tener una moneda cuántica con 2 estados posibles, mientras que Bob tiene un dado cuántico con 6 posibles resultados. Para combinar ambos sistemas, se usa el producto tensorial entre los espacios de estados de Alice y Bob, creando un nuevo espacio compuesto donde cada combinación de estados de ambos sistemas se representa como un vector base único. Este espacio compuesto tiene una dimensión mayor, que en este caso sería 12, ya que hay 12 posibles combinaciones de los estados de Alice y Bob. Una vez definido el espacio compuesto, es posible crear superposiciones lineales de esos estados, lo que da lugar a un sistema cuántico con nuevas propiedades. Las representaciones simbólicas de estos estados pueden usar notaciones como H4 para denotar una combinación particular de los estados de ambos sistemas. Este enfoque también se aplica a sistemas con más de 2 componentes, aunque en este caso, el producto tensorial se extiende a más dimensiones. Para cada sistema, existen operadores que actúan sobre sus estados, como los operadores para el sistema de Alice y para el de Bob. Estas herramientas son fundamentales para explorar sistemas cuánticos más complejos. A lo largo de este tema, se discuten las diferencias fundamentales entre la física cuántica y la clásica, especialmente en lo que respecta al entrelazamiento cuántico, un fenómeno que desafía nuestra comprensión clásica de la realidad física. En mecánica cuántica, es posible combinar sistemas de manera similar a cómo se combinan sistemas clásicos, como el ejemplo de las 2 monedas de Charlie.
Para un sistema cuántico compuesto, como el formado por dos espines, uno de Alice y otro de Bob, la combinación se realiza mediante productos tensoriales. Esta combinación da lugar a una base ortonormal de vectores, etiquetados por pares de índices que representan los estados de cada spin. Cuando se aplica un operador lineal sobre un sistema compuesto, sus elementos se construyen mediante la proyección de los vectores base. Estos operadores se pueden representar como matrices, y el producto de un operador sobre un estado base puede expresarse usando la notación del producto tensorial. En el caso de dos espines, los estados más simples, denominados estados de producto, describen situaciones donde los subsistemas son independientes. Cada spin se prepara de manera independiente por Alice y Bob, resultando en un estado compuesto que se puede escribir como una combinación de los estados individuales de cada spin. El número de parámetros necesarios para especificar un estado de producto es reducido, ya que los estados de los espines individuales están completamente definidos por un conjunto de parámetros complejos. Sin embargo, existe otro tipo de estados cuánticos llamados estados entrelazados, que no pueden escribirse como productos de estados individuales. Estos estados, como el estado Singuete, tienen propiedades extrañas. Aunque se conoce todo sobre el sistema compuesto, no se puede determinar nada acerca de los espines individuales de Alice y Bob. Los estados entrelazados muestran que el sistema compuesto no se puede separar en partes independientes. En un estado máximamente entrelazado, como el estado Singuete, no se tiene ninguna información sobre los subsistemas por separado, lo que subraya el misterio del entrelazamiento cuántico. Los observables en este sistema se refieren a las mediciones que Alice y Bob pueden realizar sobre sus espines, como los componentes en los ejes X, Y, Z, de sus respectivos aparatos. Estos operadores actúan solo sobre los estados del spin correspondiente a cada individuo, sin influir en el spin del otro. Este fenómeno resalta la diferencia entre la mecánica cuántica y la clásica, ya que los observables del sistema compuesto son más complejos que simplemente observar cada spin de manera independiente. En resumen, el entrelazamiento cuántico demuestra cómo los sistemas cuánticos pueden mostrar correlaciones que no tienen equivalente en la física clásica. El concepto de entrelazamiento cuántico se presenta como una característica distintiva entre los estados producto y los estados entrelazados. Mientras que en un estado producto, las predicciones sobre las mediciones en las partes individuales de un sistema cuántico son predecibles, en un estado entrelazado como el estado singular, no se puede determinar el resultado de ninguna medición sin tener en cuenta el sistema completo. Este comportamiento se debe a la correlación entre las partículas que forman el sistema, a pesar de que cada una parece estar separada. En un estado entrelazado, como el singular, los valores esperados de las componentes de los operadores de spin son cero, lo que implica que los resultados de las mediciones son completamente inciertos. Esto destaca una de las extrañas propiedades de la mecánica cuántica. Incluso con el conocimiento completo del estado de un sistema, no se puede predecir el resultado de las mediciones de los componentes individuales. A pesar de la incertidumbre que se presenta en las mediciones individuales de Alice y Bob en el estado entrelazado singular, es posible realizar mediciones combinadas utilizando observables compuestos. Estos observables solo se pueden medir si ambos, Alice y Bob, colaboran y comparan los resultados de sus experimentos. Por ejemplo, si ambos miden diferentes componentes de los operadores de spin, como los operadores en la dirección Z, y luego multiplican los resultados, el producto de sus mediciones será constante, en este caso, -1, independientemente de las mediciones individuales de cada uno. Esto también ocurre cuando se miden los componentes de spin en otras direcciones, como los componentes en las direcciones X o Y. A pesar de la apariencia de que no hay correlación entre los resultados de las mediciones de Alice y Bob, la naturaleza entrelazada del sistema asegura que los valores de los operadores serán siempre opuestos en cada medición.
Este fenómeno cuántico, que no tiene paralelo en la física clásica, pone en evidencia que los sistemas entrelazados poseen una propiedad única y compleja. A pesar de que las partes individuales del sistema no se pueden conocer con certeza, el sistema en su conjunto revela patrones perfectamente predecibles. El entrelazamiento cuántico también lleva a la necesidad de nuevos aparatos de medición cuando se quiere observar propiedades compuestas de los sistemas entrelazados, como el producto escalar de los operadores de spin. Este observable no se puede medir mediante las mediciones individuales de los operadores, ya que estos no conmutan entre sí. Sin embargo, es posible realizar mediciones de este observable usando aparatos especializados que no midan los componentes individuales por separado. Más sobre el entrelazamiento. En el verano de 1935, dos conocidos se encuentran en una intensa conversación. Uno de ellos, con el cabello gris y desordenado, se niega a aceptar una teoría hasta que pueda entender los elementos de la realidad física. Su compañero, frustrado, le pide que acepte los hechos tal como son, pero éste se niega rotundamente, insistiendo en que no es posible conocer algo completamente sin entender sus partes. El capítulo profundiza en el concepto de entrelazamiento, ampliando el análisis con herramientas matemáticas adicionales. Se introduce el concepto de producto tensorial en forma de componentes y la matriz de densidad. Aunque estos conceptos no son difíciles de aprender, requieren paciencia y una buena comprensión de los índices. Se describe cómo construir productos tensoriales a partir de matrices y vectores columna. Usando el operador de spin en la dirección z combinado con la identidad como ejemplo, se explica cómo aplicar las reglas matemáticas para obtener una matriz de tamaño 4×4. A través de ejemplos, se ilustra cómo estos productos afectan las bases y cómo la matriz resultante se simplifica a una forma más manejable. El capítulo también introduce el producto de Kronecker, un tipo específico de producto tensorial para matrices. A través de ejemplos, se muestra cómo este producto se aplica a vectores columna y matrices de tamaño 2×2, creando nuevas matrices y transformando las bases correspondientes. Estas operaciones permiten entender mejor el comportamiento de las matrices y los operadores en un espacio compuesto. Además, se abordan ejercicios que refuerzan la comprensión de cómo los operadores afectan a las mitades de los vectores estado de Alice y Bob, mostrando que cada operador solo afecta a su respectiva parte del sistema. La relación entre los operadores y sus efectos se desglosa en ejercicios prácticos que ayudan a consolidar el concepto de entrelazamiento y la estructura matemática detrás de él. Cuando hablamos del producto entre un bra y un ket en mecánica cuántica, nos referimos a una operación que genera un tipo especial de operador en lugar de un número. El bra y el ket son simplemente representaciones matemáticas de estados cuánticos. Este operador actúa sobre otro ket y se calcula tomando el producto entre el bra y el ket de otro estado, y luego multiplicando este resultado por el ket original. Lo importante de esta operación es que es asociativa, lo que significa que no importa cómo agrupes las operaciones, el resultado final será el mismo. Si tomamos un ket y su bra correspondiente, obtenemos un operador de proyección. Este operador tiene algunas propiedades especiales, es hermitiano, lo que significa que sus valores siempre son reales, y proyecta cualquier vector sobre la dirección del ket correspondiente. Además, tiene un eigenvalor de 1 para el ket en cuestión y un eigenvalor de 0 para cualquier vector que sea ortogonal a este ket. Es importante saber que este operador también es idempotente, lo que significa que si lo aplicas dos veces, el resultado es el mismo que si lo aplicas una sola vez. Cuando queremos calcular el valor esperado de un observable, una propiedad medible del sistema cuántico, usamos este operador de proyección. Esto se hace calculando algo llamado traza de un operador, que es simplemente la suma de los elementos diagonales de su matriz correspondiente. Por ejemplo, si tomamos el operador de proyección ket si bra si,
Su traza siempre es igual a 1. Cuando no tenemos toda la información sobre un sistema, como en el caso en que Bob no sabe con certeza en qué estado está el sistema preparado por Alice, usamos algo llamado matriz de densidad. Esta matriz nos permite representar el conocimiento incompleto sobre el sistema y se calcula combinando las proyecciones de todos los posibles estados junto con las probabilidades de que el sistema esté en cada uno de esos estados. Al calcular el valor esperado con una matriz de densidad, lo hacemos usando una regla de producto que involucra la matriz de densidad y el operador del observable. La matriz de densidad es útil tanto cuando conocemos el estado del sistema completamente, en cuyo caso tenemos un estado puro, como cuando solo tenemos información parcial, en cuyo caso tenemos un estado mezclado. En resumen, esta matriz nos ayuda a manejar la incertidumbre y el conocimiento incompleto en la mecánica cuántica. Si Alice tiene un giro, un estado cuántico, en un estado conocido, su matriz de densidad se define a partir de ese estado. En el caso de usar una base que mide el giro en una dirección específica, como la base de arriba y abajo, la matriz de densidad de Alice será una matriz de 2 filas por 2 columnas, donde cada fila y columna corresponde a uno de esos 2 estados posibles. Para entender cómo se calcula esta matriz, podemos usar una combinación de los estados arriba y abajo, representados por 2 coeficientes que deben ser normalizados. Si conocemos la función de onda de un sistema compuesto pero solo nos interesa el estado de Alice, podemos usar una matriz de densidad para describir completamente el estado de Alice sin tener que considerar las variables de Bob. Esta matriz de densidad captura todas las posibles mediciones que Alice puede hacer sobre su sistema. Cuando medimos un observable en el sistema de Alice, podemos representar este observable como una matriz que afecta solo el sistema de Alice sin alterar el sistema de Bob. Para calcular el valor esperado de un observable, usamos la matriz de densidad de Alice. Esto nos permite simplificar el problema, reduciendo una matriz más grande, de 4x4, que incluiría el sistema de Alice y Bob, a una matriz más pequeña, de 2x2, que solo describe a Alice. Para obtener el valor esperado, también usamos la traza de la matriz de densidad, que es una herramienta clave para trabajar con estados cuánticos compuestos. La matriz de densidad permite calcular probabilidades, como la de que el sistema de Alice esté en un estado específico después de una medición. Las matrices de densidad tienen propiedades importantes. Son matrices hermitianas, lo que significa que sus valores son reales. Además, la traza de la matriz de densidad siempre es igual a 1, y sus valores propios son positivos y están entre 0 y 1. Si uno de esos valores propios es 1, significa que el sistema está en un estado puro, es decir, completamente conocido. Si el sistema está en un estado mixto o entrelazado, el cuadrado de la matriz de densidad será menor que la matriz original, lo que ayuda a diferenciar entre estados puros y mixtos. En el caso de un estado entrelazado entre Alice y Bob, al calcular la matriz de densidad, obtenemos una matriz que muestra que el sistema está en un estado mixto. Este tipo de cálculos es fundamental para estudiar el entrelazamiento cuántico y entender cómo la información se distribuye entre los diferentes subsistemas. Para determinar si un sistema está entrelazado, se pueden aplicar pruebas matemáticas. El entrelazamiento es una extensión cuántica de la correlación clásica, donde medir una parte de un sistema da información sobre la otra parte. La correlación entre dos observables se calcula usando sus valores esperados. Si la correlación no es 0, el sistema está entrelazado. En estados no entrelazados, la correlación es 0. Otra prueba para el entrelazamiento involucra la matriz de densidad, que describe el estado de una parte del sistema. Para los estados producto, la matriz de densidad de Alice o Bob tiene solo un valor propio distinto de 0. En estados máximamente entrelazados, la matriz de densidad tiene todos los valores propios iguales, lo que indica falta de información sobre cualquier parte del sistema individualmente.
En los estados entrelazados, no se puede predecir con certeza las mediciones de un subsistema, pero sí se sabe la relación entre los resultados de Alice y Bob. Por ejemplo, en el estado Singete, si Alice mide el componente de su spin, sabe instantáneamente lo que Bob mediría. En el proceso de medición cuántica, tanto el sistema como el aparato forman un sistema mayor. Tras la interacción, el sistema y el aparato se entrelazan, y aunque no haya un colapso de la función de onda hasta que Alice mire el aparato, para ella el sistema se reduce a uno de los dos posibles resultados. Desde el punto de vista de Bob, no ha habido colapso hasta que él observa el aparato, pero el sistema sigue estando entrelazado. Algunos creen que la mecánica cuántica viola la localidad, especialmente debido a lo que Einstein denominó acción espuria a distancia. Sin embargo, muchos físicos teóricos defienden que la mecánica cuántica, cuando se aplica correctamente, asegura la localidad. La clave está en cómo definimos la localidad. Para los teóricos del campo cuántico, la localidad significa que no se pueden enviar señales más rápidas que la luz. Un ejemplo ilustrativo se refiere al sistema de Alice y Bob, donde ambos están en lugares distantes, pero sus sistemas están entrelazados. A pesar de este entrelazamiento, lo que Bob haga en su sistema no afectará instantáneamente el sistema de Alice, incluso si están fuertemente entrelazados. El entrelazamiento no permite que se envíen señales a través de sistemas distantes. Aunque la acción de Bob podría cambiar su propio sistema, su influencia no llega al sistema de Alice inmediatamente. Esto se debe a que los procesos cuánticos, como la evolución unitaria de los sistemas, respetan la regla de que no hay señales instantáneas. Este comportamiento cuántico asegura que no se viole la velocidad de la luz, incluso en sistemas entrelazados. La influencia de un sistema en otro no es directa ni instantánea, garantizando que no se pueda enviar información a través del entrelazamiento de manera más rápida que la luz. La confusión de Einstein sobre el espurio se debió a que él y Bell hablaban de nociones diferentes de localidad. Para ilustrar esto, se propone un juego de computadora donde dos sistemas cuánticos, simulados por dos computadoras, deben interactuar de forma que simulen el comportamiento de un sistema entrelazado. Este sistema requiere que las computadoras estén conectadas de manera que puedan actualizarse instantáneamente. Sin embargo, la computación clásica no puede simular correctamente el entrelazamiento cuántico sin una conexión instantánea, lo que da lugar a la famosa afirmación de Bell sobre la imposibilidad de simular entrelazamientos cuánticos con computadoras clásicas. A pesar de las dificultades, el entrelazamiento cuántico no implica una violación de la localidad cuántica. Aunque las simulaciones clásicas puedan requerir comunicaciones instantáneas, la mecánica cuántica en sí misma no permite que Alice o Bob se influyan instantáneamente el uno al otro. Esta es la esencia del teorema de Bell, que establece que las computadoras clásicas deben estar conectadas de manera instantánea para simular adecuadamente los sistemas entrelazados cuánticos. Finalmente, el entrelazamiento puede parecer una de las ideas más difíciles de aceptar en la mecánica cuántica, ya que no tiene un análogo clásico. Los sistemas entrelazados presentan una situación donde no hay información clara sobre los componentes individuales del sistema. Los distintos tipos de entrelazamiento, como el estado de Singete, el estado de producto o el quasi-Singete, ilustran cómo se comportan estos sistemas y las correlaciones que surgen entre las mediciones de Alice y Bob. Partículas y ondas. Art y Lenny deciden dejar de lado las complicaciones y buscan algo más sencillo. Lenny le pregunta a Hilbert si tiene algo relacionado con dimensiones simples. Hilbert responde que las dimensiones únicas son populares, pero a veces escasean, aunque también menciona que los temas clásicos están fuera de lugar. Esto lleva a una discusión sobre la mecánica cuántica, que usualmente se presenta como partículas de luz y ondas de electrones. Sin embargo, hasta ahora no se había profundizado en las partículas ni en las ondas en sentido estricto.
La mecánica cuántica no trata solo de partículas y ondas, sino de los principios lógicos no clásicos que rigen su comportamiento. La dualidad partícula-onda es una extensión de lo que ya se ha aprendido, como se verá en este capítulo. Antes de adentrarse en la física, se revisan algunos aspectos matemáticos, tanto antiguos como nuevos. Se comienza con la revisión de las funciones de onda, un concepto utilizado previamente sin mucha explicación. Se explica que una función de onda es una expansión de un vector de estado en una base de eigenvectores de un operador hermítico. Este tipo de función puede verse como un conjunto de componentes de un vector en una base específica, y cada componente tiene una relación con las probabilidades de los resultados de experimentos cuánticos. En el contexto de sistemas más complejos, como una partícula cuyos valores son infinitos, las funciones de onda se convierten en funciones de una variable continua, lo que requiere un enfoque matemático diferente. A medida que se amplía el concepto de vector a incluir funciones, se introduce el concepto de espacio de Hilbert, que permite tratar funciones como vectores en un espacio abstracto. En la mecánica cuántica continua, las integrales sustituyen a las sumas, las probabilidades se sustituyen por densidades de probabilidad, y las deltas de Kronecker son reemplazadas por funciones delta de Dirac. Estas herramientas matemáticas permiten manejar sistemas donde las observables tienen un número infinito de valores posibles, como la posición de una partícula. En mecánica cuántica, el concepto de operadores lineales es esencial. Un operador lineal actúa sobre una función y genera otra función, siguiendo ciertas reglas matemáticas. Dos ejemplos básicos son el operador de posición, que multiplica por la variable de posición, y el operador derivada, que calcula la derivada respecto a la variable de posición. Ambos son operadores lineales, pero mientras que el operador de posición es hermitiano, es decir, tiene propiedades especiales en mecánica cuántica, el operador de derivada no lo es. Sin embargo, si multiplicamos el operador de derivada por el número imaginario, obtenemos un operador hermitiano. La mecánica cuántica también se distingue de la mecánica clásica en la manera en que se describe el estado de una partícula. En la física clásica, podríamos conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula. Sin embargo, en la teoría cuántica, no es posible observar ambos parámetros al mismo tiempo debido a una incompatibilidad fundamental entre ellos. Los operadores de posición y momento, que representan estos dos parámetros, tienen un comportamiento especial, no conmutan, lo que significa que no se puede conocer ambos valores con precisión a la vez. Cuando analizamos el operador de posición, encontramos que sus valores propios corresponden a las posibles posiciones que la partícula podría tener. Estos valores se asocian a funciones de onda que están concentradas en un punto específico. La función de onda asociada a una partícula que se encuentra en una posición exacta es una función especial llamada función delta de Dirac, que es cero en todas partes, excepto en el punto donde se encuentra la partícula. Esto refleja la idea de que, si una partícula está en una posición exacta, su función de onda solo es no nula en ese punto. Este análisis ayuda a comprender cómo los sistemas cuánticos se describen matemáticamente y cómo se relacionan con las mediciones experimentales. Las funciones de onda no solo indican la probabilidad de encontrar una partícula en una posición determinada, sino que también son cruciales para entender otros aspectos del comportamiento cuántico, como el momento de las partículas y sus interacciones. El concepto de momento en la mecánica cuántica se asocia con un operador matemático que tiene una relación con la velocidad y la masa. Este operador se define en términos de derivadas parciales, lo que permite hacer una conexión con conceptos clásicos. Para evitar un desajuste dimensional, se utiliza una constante fundamental. El momento se asocia con funciones de onda, y la forma de estas funciones está relacionada con ondas, especialmente con su longitud de onda, que depende de la cantidad de momento de la partícula.
El operador de momento tiene soluciones específicas llamadas eigenvectores, que están asociadas a un valor particular de momento. Estas soluciones tienen una forma exponencial. La constante de normalización es importante para que la probabilidad total sea 1. Se destaca cómo estos eigenvectores son fundamentales para comprender las propiedades del momento de las partículas. En el contexto de las funciones de onda, se puede ver cómo la forma de las soluciones refleja la dualidad onda-partícula. La relación entre el momento y la longitud de onda es esencial para comprender cómo las partículas subatómicas son descritas. Este concepto es clave en el desarrollo de la física moderna, que busca entender la estructura del mundo microscópico. Al conectar el momento con la longitud de onda, se establece una base para la física de partículas. La forma en que se exploran las longitudes de onda pequeñas y cómo se usan los aceleradores de partículas muestra el vínculo entre energía, momento y tamaño a nivel subatómico. Se considera la relación entre las representaciones en el espacio de posición y en el espacio de momento. Las funciones de onda en estas representaciones se transforman mediante una operación matemática que facilita la obtención de probabilidades de encontrar una partícula en un estado específico. Este procedimiento es fundamental para la interpretación de los resultados en experimentos cuánticos. Los conmutadores juegan un papel importante al relacionar la mecánica cuántica con la física clásica. Al calcular el conmutador entre las observables posición y momento, se demuestra que éstas no conmutan, lo que implica que no se pueden medir simultáneamente con precisión. Esta propiedad está relacionada con el principio de incertidumbre, que establece que existe un límite fundamental para la precisión con la que se pueden conocer ciertas parejas de propiedades físicas, como la posición y el momento de una partícula. El principio de incertidumbre de Heisenberg es un resultado clave en la mecánica cuántica. Establece que no es posible conocer con precisión la posición y el momento de una partícula al mismo tiempo. Este principio se puede expresar mediante una fórmula que establece que el producto de las incertidumbres en la posición y el momento es siempre mayor o igual a una constante relacionada con la constante de Planck. Esto significa que, por más que se intente medir ambas propiedades con precisión, siempre habrá un límite en la precisión con la que se pueden conocer. Este principio tiene implicaciones importantes para la interpretación de los estados cuánticos. Por ejemplo, un estado con posición definida tendrá una incertidumbre infinita en el momento, mientras que un estado con momento definido tendrá una incertidumbre infinita en la posición. Estas relaciones son fundamentales para entender cómo las partículas subatómicas se comportan y cómo se relacionan sus propiedades en la física cuántica. Dinámica de partículas. Art y Lenny esperaban algo de acción en Hilbert's Place, pero todo estaba quieto. Hilbert explicó que las cosas se moverían cuando llegara el Hamiltoniano. Este principio es crucial en mecánica cuántica, ya que describe cómo cambian los estados con el tiempo a través de la ecuación de Schrödinger. La discusión se enfoca en cómo los estados cuánticos evolucionan y cómo las partículas se mueven en este contexto. La ecuación de Schrödinger describe cómo las partículas cuánticas se comportan en función de su energía, que se define mediante el Hamiltoniano. Un ejemplo simple muestra cómo una partícula cuántica, bajo un Hamiltoniano simplificado, se mueve en el espacio. En este caso, la ecuación de Schrödinger da lugar a soluciones donde la función de onda de la partícula se desplaza con velocidad constante. Esta aproximación sirve para entender partículas como los neutrinos, que se desplazan a una velocidad cercana a la de la luz. Sin embargo, este modelo presenta un problema. La partícula solo puede moverse en una dirección, lo que limita su comportamiento. Al compararlo con la física clásica, vemos que en ambos casos, la partícula se mueve a una velocidad constante, y su posición cambia de acuerdo con las leyes de Hamilton. Aunque el modelo cuántico muestra cómo la distribución de probabilidad se mueve,
El principio de conservación del momento sigue siendo similar al de la mecánica clásica. Más adelante, se explora cómo se describe una partícula libre no relativista. Para estos casos, la energía depende de la masa y la velocidad, y el hamiltoniano se presenta en términos de la energía cinética. La ecuación de Schrödinger para este tipo de partículas refleja cómo la función de onda se comporta con el tiempo. A diferencia de las partículas que se mueven a la velocidad de la luz, las partículas con masa se mueven a velocidades menores, lo que lleva a una forma diferente de comportamiento de sus funciones de onda. Para resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, se parte de la ecuación para los eigenvectores, vectores propios, del hamiltoniano, que es el operador que describe la energía total del sistema. Se prueba una solución de la forma de una exponencial, donde el exponente incluye el momento de la partícula. Se demuestra que esta solución satisface la ecuación con la energía determinada por el momento, y así se obtiene una expresión para la función de onda que depende de la energía y el momento de la partícula. La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo se conecta con la ecuación dependiente del tiempo, lo que permite representar una solución como una integral de soluciones correspondientes a diferentes momentos. La función de onda de momento cambia de fase con el tiempo, pero la probabilidad de encontrar la partícula en una posición no cambia, lo que se debe a que el momento se conserva si no hay fuerzas actuando sobre la partícula. En cuanto a la relación entre velocidad y momento, se establece que el momento es igual a la masa multiplicada por la velocidad. Esto se confirma en la mecánica cuántica al calcular el cambio temporal de la posición promedio de la partícula. Esta relación coincide con la fórmula clásica de momento igual a masa por velocidad, que describe el movimiento de las partículas. Luego se aborda el proceso de cuantización, que reemplaza las coordenadas y momentos clásicos por operadores en la mecánica cuántica. Esta cuantización convierte las ecuaciones clásicas en ecuaciones cuánticas, y se muestra cómo, en ciertos casos, las expectativas de los valores de posición y momento siguen las reglas clásicas. Sin embargo, la teoría cuántica es más fundamental, mientras que la teoría clásica solo es una aproximación en algunos casos. Se introducen las fuerzas en la mecánica cuántica. La fuerza que actúa sobre una partícula se describe mediante un operador de energía potencial que se incorpora al hamiltoniano. Este término adicional afecta la evolución temporal de la función de onda y cambia el comportamiento del sistema, pero la relación entre momento y velocidad se mantiene, ya que el término agregado al hamiltoniano no altera la relación clásica de momento igual a masa por velocidad. La mecánica cuántica y la clásica se relacionan en situaciones específicas, como cuando la función de onda de una partícula está muy concentrada y el potencial es suave. Cuando el potencial tiene picos agudos, la onda cuántica se dispersa, lo que dificulta que se comporte como una partícula clásica. El principio de incertidumbre juega un papel clave, ya que el tamaño de la función de onda depende de la masa de la partícula. En objetos grandes, la incertidumbre en la posición es mayor, lo que permite que se aproximen al comportamiento clásico. Sin embargo, a escalas más pequeñas, las partículas pueden comportarse de manera más cuántica, especialmente al interactuar con potenciales abruptos. El concepto de trayectorias en mecánica clásica se conecta con la formulación cuántica a través de la integral de caminos, propuesta por Feynman. En lugar de seguir una trayectoria definida, la mecánica cuántica considera todas las trayectorias posibles entre dos puntos, con una probabilidad asociada a cada una. Esta formulación ayuda a comprender cómo las partículas pueden comportarse de manera diferente de acuerdo a sus interacciones con el entorno. La integral de caminos se utiliza también en la teoría cuántica de campos, siendo fundamental en la física de partículas elementales. La integral de caminos permite entender cómo la evolución de un sistema cuántico puede ser vista como una suma de todas las trayectorias posibles, con cada una contribuyendo de manera diferente dependiendo de su acción.
A medida que se divide el tiempo en intervalos más pequeños, la probabilidad de un camino específico se puede calcular usando la acción, lo que da lugar a una descripción completa del comportamiento cuántico. En resumen, mientras que la mecánica clásica se centra en las trayectorias instantáneas, la mecánica cuántica considera el conjunto de todas las trayectorias posibles. Esto abre nuevas perspectivas sobre cómo entender el comportamiento de las partículas en el nivel más fundamental. El oscilador armónico. El oscilador armónico es una idea clave en la física cuántica que se utiliza para describir una gran cantidad de fenómenos. Se trata de un marco matemático que, aunque también existe en la física clásica, es más relevante en la teoría cuántica. Un ejemplo clásico es un peso colgado de un resorte, que sigue la ley de Oke: la fuerza restauradora es proporcional al desplazamiento. Además, el oscilador armónico también puede describir otros sistemas como átomos en una red cristalina o circuitos eléctricos. Los osciladores son comunes en la naturaleza porque muchas funciones suaves pueden aproximarse a una parábola cerca de un mínimo. Así, varios sistemas oscilan cerca de su punto de equilibrio. El ejemplo clásico de un peso en un resorte puede cuantizarse para describir sistemas microscópicos, como moléculas formadas por átomos unidos por fuerzas de atracción. En el contexto cuántico, se requiere un tratamiento especial, pues los sistemas microscópicos requieren la teoría cuántica. En lugar de describir la posición y velocidad de una partícula, se usa una función de onda que indica la probabilidad de encontrarla en una posición dada. Esta función de onda debe cumplir ciertas condiciones para ser válida, como ser continua y normalizable, lo que significa que la probabilidad total de encontrar la partícula en cualquier lugar debe ser igual a 1. La mecánica cuántica también requiere que los operadores, como el de posición y el de momento, se usen para describir las cantidades físicas. Estos operadores se aplican a la función de onda para obtener las ecuaciones de movimiento y las energías posibles del sistema. Así, el comportamiento del oscilador se puede calcular mediante estos operadores, lo que proporciona una descripción completa de su evolución en el tiempo. La ecuación de Schrödinger describe cómo cambia el estado del sistema con el tiempo. Si se conoce el estado en un momento específico, se puede predecir en el futuro. Esta ecuación es compleja, lo que significa que incluso si el estado comienza siendo real, se desarrollará una parte imaginaria. Las soluciones son funciones complejas del espacio y el tiempo. Además de predecir el estado, el hamiltoniano puede calcular los niveles de energía del oscilador. Para esto, se resuelve la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, encontrando los eigenvectores y eigenvalores. Las soluciones que crecen sin límite no son físicas, por lo que se imponen condiciones que limitan las soluciones a aquellas que son normalizables. Solo para valores especiales de energía existen soluciones válidas. El estado de energía más bajo, conocido como el estado fundamental, no tiene energía cero debido al principio de incertidumbre. Este estado tiene una función de onda que es nula en las posiciones extremas, lo que asegura que la probabilidad de encontrar el oscilador en esos puntos es casi nula. En mecánica cuántica, el operador de creación y aniquilación juega un papel importante. Estos operadores permiten aumentar o disminuir los niveles de energía de forma efectiva. La combinación de operadores y sus relaciones de conmutación facilita el estudio del oscilador armónico cuántico y simplifica los cálculos al reducir el problema a operaciones algebraicas. Los operadores de creación y aniquilación, llamados a más y a menos, son conjugados de hermitianos entre sí. La relación entre ellos es que su conmutador es igual a 1, lo que simplifica el trabajo con el hamiltoniano. Al introducir el operador número, definido como la suma de a más y a menos, el hamiltoniano se simplifica a una forma más fácil de manejar. Esto permite encontrar los valores de energía del oscilador sin necesidad de resolver ecuaciones complicadas. Al analizar las relaciones entre los operadores,
se descubren propiedades interesantes. El conmutador entre A- y el operador número es igual a A-, y el conmutador entre A+ y el operador número es igual a -A+. Esto indica que los operadores de creación y aniquilación actúan sobre los estados de energía, aumentando o disminuyendo los valores de energía. Aplicar A+ a un estado produce un estado con un valor de energía mayor, mientras que aplicar A- produce un estado con un valor de energía menor. Esto da lugar a una secuencia infinita de estados energéticos. Sin embargo, debido a que el estado base no puede tener energía negativa, el proceso de disminución termina cuando se llega al estado base, que tiene la energía más baja posible. Este estado es el más bajo y es aniquilado por el operador A-. La cuantización de la energía del oscilador armónico es fundamental en la mecánica cuántica. Este enfoque también permite obtener las funciones de onda del oscilador armónico. El estado base, que es aniquilado por A-, se describe mediante una ecuación que resulta en una función de onda de tipo gaussiano. Al aplicar el operador de creación, se generan los estados excitados con funciones de onda que tienen nodos en posiciones específicas. A medida que se asciende en la secuencia de energías, las funciones de onda tienen más nodos y oscilan más rápidamente. La importancia de la cuantización se hace evidente cuando se considera la radiación electromagnética en una cavidad. En este contexto, la cavidad es un espacio limitado por espejos reflectantes donde la radiación rebota continuamente. Esta radiación consiste en múltiples longitudes de onda, cada una representando un oscilador armónico que describe la amplitud del campo electromagnético. Aunque estos osciladores funcionan independientemente, podemos enfocarnos en uno solo. Cada oscilador tiene una frecuencia determinada, que es crucial en la mecánica cuántica, ya que esta frecuencia define la cantidad de energía que puede contener. La energía de las ondas electromagnéticas se cuantiza en unidades indivisibles llamadas fotones, con la energía de cada fotón dependiendo de la longitud de onda. La energía de un fotón aumenta conforme disminuye la longitud de onda. El fenómeno de la cuantización de energía fue clave en el desarrollo de la teoría cuántica. Esta teoría permite que las ondas, al igual que las partículas, tengan unidades discretas de energía, lo que cambia nuestra comprensión sobre la naturaleza de la radiación. Esto es fundamental para la física moderna, desde la observación de objetos microscópicos hasta la investigación de las partículas subatómicas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Mecánica Cuántica, el mínimo teórico, de Leonard Susskind y Art Friedman. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en los conceptos que forman la base de la mecánica cuántica. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre los principios fundamentales de la física cuántica. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.